Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de presupuesto nacional número 2. El día de hoy veremos un resumen, haremos una lectura comentada del tema principales problemas presupuestarios, desafíos y prioridades. Un resumen. Este resumen ha sido elaborado por su servidor con base al documento Marco Orientador del Presupuesto Público de Irene Flores y Jorge Labarreda del proyecto Ruta para el Desarrollo de Guatemala 2020-2024. Iremos haciendo una lectura comentada de los párrafos de este resumen. En los últimos años se ha dado un aumento en el gasto de funcionamiento y una reducción en el gasto de inversión. Aquí tenemos dos tipos de gastos: el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión. Del gasto de funcionamiento diremos que es aquel que se utiliza para que una entidad pública, el Estado en general, el gobierno, funcione correctamente. Y el gasto de inversión es aquel que se utiliza para invertir en el desarrollo, para invertir en las comunidades, obras y proyectos, etc. Entonces, lo que podemos concluir acá es que en estos últimos años se ha estado gastando mucho más en mantener, en hacer funcionar al Estado, que en una verdadera inversión que beneficie a la población. Esto se debe a incrementos en los salarios de las áreas de educación, de gobernación y salud. Y en sí esto no es malo que se aumenten los salarios de estas áreas, que son áreas muy importantes y muy dignas de que la persona tenga un salario que le permita vivir dignamente, valga la redundancia. Lo que queremos aquí aclarar es que estos incrementos en estos salarios muchas veces no son equitativos, sino que se incrementan a determinadas personas de estas áreas y muchos otros pues continúan con el mismo salario de hace 2, 3, 4 años. Esto requiere de contratar más deuda para poder financiar el déficit fiscal. Y eso es que Guatemala pues atraviesa por situaciones no tan benignas en las cuales nos hemos dado cuenta que cada vez hay necesidad de hacer más préstamos. Cada vez se hacen préstamos en los cuales se tienen que pagar una mayor cantidad de intereses y se paga mucho menos capital. El gasto de funcionamiento, como se indica acá, no es un gasto negativo, pero el problema radica en los factores que afectan la calidad, la eficiencia y la efectividad. Y eso es que está bien que, por ejemplo, equitativamente, según su trabajo, las personas de estas tres áreas tengan un buen salario, tengan un buen sueldo. Eso es correcto. El problema es que ese salario debe reflejarse en calidad, eficiencia y efectividad de estas personas, de estos trabajadores. Y muchas veces, como comentaba, que los salarios no se aumentan a todos, sino que solo a determinadas personas. Las personas que generan esta calidad y esta eficiencia y esta efectividad, pues no se ven beneficiadas. Por tanto, hay una reducción en calidad, en eficiencia, en efectividad, en educación, en gobernación y en salud, por ejemplo. Uno de estos factores es la débil vinculación entre la planificación y el presupuesto. Acá en Guatemala y pues, en la mayoría de América Latina, somos muy dados a no cumplir las planificaciones, a ver las planificaciones solo como una mera formalidad. Planeamos y luego terminamos improvisando y hacemos las cosas pues a como se pueda. Por ejemplo, se plantean resultados que solo representan el 34% de los gastos proyectados, sin poder explicar a dónde va el otro 66% restante. Y eso es, por ejemplo, se hacen planes donde solo se contempla gastar un 34%, solo se gasta ese 34%, pero luego el otro 66% restante no se puede explicar. No hay una planificación donde se indique a dónde irá ese 66% del gasto proyectado. Otra causa es la inercia del funcionamiento institucional. Hablamos de la inercia como una falta de movimiento. Esto debería orientar realmente el gasto a ejecutar actividades y producir una rendición financiera que esté orientada a justificar el cumplimiento de la norma. Hablamos del funcionamiento institucional. Debe de ser algo que sí funcione. El problema es que hay una ausencia o una deficiencia de la planificación.
Por tanto, no hay una evaluación del desempeño, se vuelve inexistente, incompleta. Los reportes que que generan las entidades, solo están vinculados a información que se encuentra en el SICOIN. Pero no se realizan análisis comparativos entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Por tanto, muchos guatemaltecos no tienen la información correspondiente, y aunque se sepa así a grandes rasgos, no hay documentos que prueben que lo que se planifica no se realiza. Ahora bien, hay una plataforma que se llama Guatenóminas. En Guatenóminas debe de estar toda la información relacionada a los contratos, a las personas contratadas por el Estado. Aquí se da cuenta del personal permanente, temporal y por contrato, pero no se incluye el personal con contratos de servicio técnico y profesional del subgrupo 18. Entonces ahí vemos una deficiencia, que no están registradas estas personas acá. No se sabe cuántos son, cuánto se gasta en ellos. Aparte de, no todas las entidades usan la herramienta Guatenóminas. Las entidades no realizan conciliaciones o auditorías entre los expedientes y los datos del sistema para controlar la calidad de la información. Ni siquiera la información existente en todos estos sistemas de administración financiera es confiable. El nivel de injerencia política, y con injerencia política me refiero a que los políticos siempre tratan de buscar sus propios intereses dentro de... Esto afecta el presupuesto, debilita más la vinculación con el verdadero plan, y esto es, lo que estaba planificado ya ni siquiera se cumple porque hay que hacer favores políticos, hay que hacer modificaciones presupuestarias porque tal diputado de tal bancada lo pide, y esto se traduce en un mal manejo de los fondos. Para agregar más, no se toma en cuenta el avance en el logro de resultados ni se evalúan correctamente los programas y proyectos. No hay nadie que realice evaluaciones sobre si este proyecto funcionó realmente, si fue un gasto, si fue una pérdida, si de verdad le trajo beneficio a esa comunidad a la cual se lo prometieron. Y eso nos trae a nosotros a los desafíos por superar. Hay gran cantidad de desafíos por superar en el manejo del presupuesto. Vamos a ver algunos. El primero es superar la sobreestimación de ingresos. Eso es que se estima una gran cantidad de ingresos, los cuales no se llegan a obtener. Y no se llegan a obtener por deficiencias técnicas en las proyecciones, que no se realizan correctamente, o por comportamientos de las variables macroeconómicas y, claro está, las prácticas poco transparentes en el manejo de las proyecciones tributarias. La mala calidad de la planificación estratégica y operativa también es un gran problema a superar. Hay una falta de modelos conceptuales sobre los problemas a resolver y no hay indicadores para poder medir el avance, entre otros problemas. No podemos saber si estamos avanzando o si estamos retrocediendo porque no existen estos indicadores en Guatemala. Hay una ausencia de un sistema de seguimiento para medir el avance de las prioridades gubernamentales. Ni siquiera podemos saber si estamos avanzando en resolver lo más prioritario o si nos estamos desviando a realizar otras cosas que tal vez sí son importantes pero no son prioritarias en este momento. Inexistencia de información fiable para lo mismo, ni siquiera tenemos la información. Hay problemas en la ejecución del gasto. Se le conocen como cuello de botella en las adquisiciones, y es que siempre hay esos procedimientos engorrosos, de dudosa procedencia, que nos cuesta entender y que allí en esas lagunas es donde se germina lo que es la corrupción, los robos, defraudaciones, etc. Esto porque hay deficiencias en la coordinación. Hay altas cantidades de modificaciones presupuestarias, hay una dificultad para el control de la calidad de las obras, hay retraso en los pagos, incrementos de montos en contratos, hay un verdadero desorden en la contabilidad, hay un mal manejo de fuentes, un desorden en el manejo de las fuentes de donde viene la información. Todo esto provoca ineficiencia, desperdicio y mal uso de los fondos públicos, así como una desatención de los servicios. Y esto es, como todo se maneja mal, al final la persona, el guatemalteco de a pie, común, corriente, como todos que trabajamos día a día, nos vemos afectados por esto en malas atenciones en salud, malas atenciones en educación, carreteras que no funcionan, problemas aquí, problemas allá, burocracia, en fin. No voy a enlistar todos los problemas que tenemos en Guatemala porque creo que los conocemos bien. Hay una mala estimación del gasto a mediano plazo. Ni siquiera sabemos cuánto vamos a gastar a mediano plazo.
La planificación presenta inconsistencias en la programación de las metas físicas, no se proyectan los costes de capital, entre otros. Los informes de rendición de cuentas son una mera formalidad. Este es un gran problema, y es que la mayoría de guatemaltecos, más los que están en estos rubros de administración pública, ven todos estos trabajos de rendición de cuentas, de auditoría, de contabilidad como meras formalidades y lo hacen porque deben hacerlo. Entonces no tienen ningún impacto en la asignación del presupuesto. Simplemente vienen, imprimen muchas hojas con muchos datos, los presentan, hacen una ceremonia. Para ellos todo es una simple formalidad. Se realizan solo como un requisito sin detallar el avance en las metas planificadas, por ejemplo, entre otros muchos problemas que tenemos en el manejo del presupuesto y claro, problemas con la clase política de turno y la anterior y así pues hemos venido arrastrando estos problemas. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades a mejorar a corto, mediano y largo plazo. Estas son algunas de las prioridades que se presentan en el documento citado. En este resumen podemos decir que a corto plazo tenemos que fortalecer la calidad de los planes en las fases diagnósticas, hay que priorizar los retos, hay que hacer recortes planificados, incorporar un proceso formal de revisiones y ajustar según variables macroeconómicas, entre otros. A mediano plazo debemos mejorar la eficiencia del gasto público, incrementar un sistema de rendición de cuentas que se centre en el logro de los resultados, no en lo gastado, sino en si funcionó el proyecto o no funcionó, así como la eliminación gradual del gasto no flexible en materia de recurso humano y servicios de personal. Y esto es, a veces ni siquiera sabemos cuántas personas trabajan para el Estado. Hay muchas personas trabajando para el Estado y tal vez realizando dobles funciones, hay plazas fantasma, etc. Y a largo plazo hay que eliminar el gasto no flexible en el marco normativo vigente. Hay que cambiar algunas leyes, hay que modificar algunas disposiciones para que no se den esta clase de gastos en plazas que ni siquiera existen. Hay que cambiar el énfasis al logro de los resultados, implementar el presupuesto multianual, pero no como una formalidad. Hay que retomar los principios del pacto fiscal sobre el endeudamiento público. Estas son, pues, a lo general, algunas de las prioridades a cumplir o a mejorar en el proceso presupuestario de Guatemala. Eso ha sido toda la clase por hoy. Muchas gracias.